Vendieron sus almas por las riquezas y los placeres terrenales, y no procuraron hacerse ricos en Dios. El resultado es que sus vidas terminan en fracaso, sus placeres se cambian ahora en amargura y sus tesoros en corrupción. La ganancia de una vida entera les es arrebatada en un momento. Los ricos lamentan la destrucción de sus soberbias casas, la dispersión de su oro y de su plata. Pero sus lamentos son sofocados por el temor de que ellos mismos van a perecer con sus ídolos. Los impíos están llenos de pesar, no por su indiferencia pecaminosa para con Dios y sus semejantes, sino porque Dios haya vencido. Lamentan el resultado obtenido, pero no se arrepienten de su maldad. Si pudiesen hacerlo, no dejarían de probar cualquier medio para vencer. El mundo ve a aquellos mismos de quienes se burló y a quienes deseó exterminar, pasar sanos y salvos por entre pestilencias, tempestades y terremotos. El que es un fuego consumidor para los transgresores de su ley, es un seguro pabellón para su pueblo, el ministro que sacrificó la verdad para ganar el favor de los hombres, discierne ahora el carácter e influencia de sus enseñanzas. Es aparente que un ojo omnisciente le seguía cuando estaba en el púlpito, cuando andaba por las calles, cuando se mezclaba con los hombres en las diferentes escenas de la vida. Cada emoción del alma, cada línea escrita, cada palabra pronunciada, cada acción encaminada a hacer descansar a los hombres en una falsa seguridad, fue una siembra, y ahora, en las almas miserables y perdidas que le rodean, él contempla la cosecha. El Señor dice: curan la llaga de mi pueblo livianamente, diciendo paz, paz, cuando no hay paz. Habéis entristecido el corazón del justo con vuestras mentiras, a quien yo no he entristecido, y habéis robustecido las manos del inicuo, para que no se vuelva de su mal camino, a fin de que tenga vida. Jeremías 8:11, Ezequiel 13:22, ay de los pastores que pierden y que dispersan las ovejas de mi dehesa. He aquí que yo os castigaré por la maldad de vuestros hechos. Aullad, oh pastores, y clamad, y revolcaos en ceniza, oh mayorales del rebaño, porque cumplidos son los días determinados para vuestro degüello, y os dispersaré, y los pastores no tendrán a dónde huir, ni los mayorales del rebaño a dónde escapar. Jeremías 23:1-2. Los ministros y el pueblo ven que no sostuvieron la debida relación con Dios. Ven que se rebelaron contra el autor de toda ley justa y recta. El rechazamiento de los preceptos divinos dio origen a miles de fuentes de mal, discordia, odio e iniquidad, hasta que la tierra se convirtió en un vasto campo de luchas, en un abismo de corrupción. Tal es el cuadro que se presenta ahora ante la vista de los que rechazaron la verdad y prefirieron el error. Ningún lenguaje puede expresar la vehemencia con que los desobedientes y desleales desean lo que perdieron para siempre, la vida eterna. Los hombres a quienes el mundo idolatró por sus talentos y elocuencia, ven ahora las cosas en su luz verdadera. Se dan cuenta de lo que perdieron por la transgresión, y caen a los pies de aquellos a quienes despreciaron y ridiculizaron a causa de su fidelidad, y confiesan que Dios los amaba. Los hombres ven que fueron engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condena. Ción. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois causa de nuestra perdición, y se vuelven contra los falsos pastores, precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos. Pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilar las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios. Se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. Alcanzará el estrépito hasta los fines de la tierra, porque Jehová tiene una contienda con las naciones, entra en juicio con toda carne. Y en cuanto a los inicuos, los entregará a la espada. Jeremías 25:31.
El gran conflicto siguió su curso durante 6000 años. El Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales lucharon contra el poder del maligno para iluminar y salvar a los hijos de los hombres. Ahora, todos han tomado su resolución, los impíos se han unido enteramente a Satanás en su guerra contra Dios. Ha llegado el momento en que Dios ha de vindicar la autoridad de su ley pisoteada. Ahora, el conflicto no se desarrolla tan solo contra Satanás, sino también contra los hombres. Jehová tiene una contienda con las naciones. Y en cuanto a los inicuos los entregará a la espada. La marca de la redención ha sido puesta sobre los que gimen y se angustian a causa de todas las abominaciones que se hacen. Ahora sale el ángel de la muerte representado en la visión de Ezequiel por los hombres armados con instrumentos de destrucción, y a quienes se les manda al anciano, al joven y a la doncella, y a los niños y a las mujeres, matadlos hasta exterminarlos, mas no os lleguéis a ninguno en quien esté la marca, y comenzad desde mi santuario. Dice el profeta, comenzaron pues por los ancianos que estaban delante de la casa. Ezequiel 9, 1, 6. La obra de destrucción empieza entre los que profesaron ser guardianes espirituales del pueblo. Los falsos centinelas caen los primeros. De nadie se tendrá piedad y ninguno escapará. Hombres, mujeres, doncellas y niños perecerán juntos. Jehová sale de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra. Por su iniquidad, la tierra también descubrirá sus homicidios, y no encubrirá más sus muertos. Isaías 26, 21. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que hayan peleado contra Jerusalén, se les consumirán las carnes estando sobre sus pies, y los ojos se les consumirán en sus cuencas, y se les consumirá la lengua en su boca. Y sucederá en aquel día que habrá entre ellos una grande consternación procedente de Jehová, y trabará cada cual la mano de su prójimo, y la mano de éste se levantará contra la mano de su compañero. Zacarías 2 y 12, 13. En la loca lucha de sus propias desenfrenadas pasiones y debido al terrible derramamiento de la ira de Dios sin mezcla de piedad, caen los impíos habitantes de la tierra, sacerdotes, gobernantes y el pueblo en general, ricos y pobres, grandes y pequeños. Y los muertos por Jehová en aquel día estarán tendidos de cabo a cabo de la tierra, no serán llorados ni recogidos ni enterrados. Jeremías 25, 33. A la venida de Cristo los impíos serán borrados de la superficie de la tierra, consumidos por el espíritu de su boca y destruidos por él. Resplandor de su gloria. Cristo lleva a su pueblo a la ciudad de Dios, y la tierra queda privada de sus habitantes. He aquí que Jehová vaciará a Satanás en su guerra contra Dios. Ha llegado el momento en que Dios ha de vindicar la autoridad de su ley pisoteada. Ahora, el conflicto no se desarrolla tan solo contra Satanás, sino también contra los hombres. Jehová tiene una contienda con las naciones. Y en cuanto a los inicuos los entregará a la espada. La marca de la redención ha sido puesta sobre los que gimen y se angustian a causa de todas las abominaciones que se hacen. Ahora sale el ángel de la muerte representado en la visión de Ezequiel por los hombres armados con instrumentos de destrucción, y a quienes se les manda al anciano, al joven y a la doncella, y a los niños y a las mujeres, matadlos hasta exterminarlos, mas no os lleguéis a ninguno en quien esté la marca, y comenzad desde mi santuario. Dice el profeta, comenzaron pues por los ancianos que estaban delante de la casa. Ezequiel 9, 1, 6. La obra de destrucción empieza entre los que profesaron ser guardianes espirituales del pueblo. Los falsos centinelas caen los primeros. De nadie se tendrá piedad y ninguno escapará. Hombres, mujeres, doncellas y niños perecerán juntos. Jehová sale de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra.
Por su iniquidad, la tierra también descubrirá sus homicidios, y no encubrirá más sus muertos. Isaías 26:21. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que hayan peleado contra Jerusalén, se les consumirán las carnes estando sobre sus pies, y los ojos se les consumirán en sus cuencas, y se les consumirá la lengua en su boca. Y sucederá en aquel día que habrá entre ellos una grande consternación procedente de Jehová, y trabará cada cual la mano de su prójimo, y la mano de éste se levantará contra la mano de su compañero. Zacarías 2 y 12-13. En la loca lucha de sus propias desenfrenadas pasiones y debido al terrible derramamiento de la ira de Dios sin mezcla de piedad, caen los impíos habitantes de la tierra, sacerdotes, gobernantes y el pueblo en general, ricos y pobres, grandes y pequeños. Y los muertos por Jehová en aquel día estarán tendidos de cabo a cabo de la tierra, no serán llorados ni recogidos ni enterrados. Jeremías 25:33. A la venida de Cristo los impíos serán borrados de la superficie de la tierra, consumidos por el espíritu de su boca y destruidos por él. Resplandor de su gloria. Cristo lleva a su pueblo a la ciudad de Dios, y la tierra queda privada de sus habitantes. He aquí que Jehová vaciará la tierra y la dejará desierta, y cual vaso, la volverá boca abajo y dispersará sus habitantes. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha hablado esta palabra. Porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto, y quebrantaron el pacto eterno. Por tanto la maldición ha devorado la tierra, y los que habitan en ella son culpables, por tanto son abrasados los habitantes de la tierra. Isaías 24, 1, 3, 5, 6. Toda la tierra tiene el aspecto desolado de un desierto. Las ruinas de las ciudades y aldeas destruidas por el terremoto, los árboles desarraigados, las rocas escabrosas arrojadas por el mar o arrancadas de la misma tierra están esparcidas por la superficie de esta, al paso que grandes cuevas señalan el sitio donde las montañas fueron rasgadas desde sus cimientos. Ahora se realiza el acontecimiento predicho por el último solemne servicio del día de las expiaciones. Una vez terminado el servicio que se cumplía en el lugar santísimo y cuando los pecados de Israel habían sido quitados del santuario por virtud de la sangre del sacrificio por el pecado, entonces el macho cabrío emisario era ofrecido vivo ante el Señor, y en presencia de la congregación el sumo sacerdote confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones a causa de todos sus pecados, cargándolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Levítico 4 y 21. Asimismo, cuando el servicio de propiciación haya terminado en el santuario celestial, entonces, en presencia de Dios y de los santos ángeles y de la hueste de los redimidos, los pecados del pueblo de Dios serán puestos sobre Satanás, se le declarará culpable de todo el mal que les ha hecho cometer. Y así como el macho cabrío emisario era despachado a un lugar desierto, así también Satanás será desterrado en la tierra desolada, sin habitantes y convertida en un desierto horroroso. El autor del Apocalipsis predice el destierro de Satanás y el estado caótico y de desolación a que será reducida la tierra, y declara que este estado de cosas subsistirá por 1000 años. Después de descritas las escenas de la segunda venida del Señor y la destrucción de los impíos, la profecía prosigue, y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo, y una grande cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años, y arrojólo al abismo, y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones, hasta que 1000 años sean cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Apocalipsis 20, 1, 3. Según se desprende de otros pasajes bíblicos, es de toda
Dencia que la expresión abismo se refiere a la tierra en estado de confusión y tinieblas. Respecto a la condición de la tierra en el principio, la narración bíblica dice que estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. Génesis 1, 2. Las profecías enseñan que será reducida, en parte por lo menos, a ese estado, contemplando a través de los siglos el gran día de Dios. El profeta Jeremías dice: miro hacia la tierra, y he aquí que está desolada y vacía, también hacia los cielos miro, mas no hay luz en ellos. Miro las montañas, y he aquí que están temblando y todas las colinas se conmueven. Miro, y he aquí que no parece hombre alguno, y todas las aves del cielo se han fugado. Miro, y he aquí el campo fructífero convertido en un desierto, y todas sus ciudades derribadas. Jeremías 4, 23-26. Aquí es donde con sus malos ángeles, Satanás hará su morada. Durante 1000 años. Limitado a la tierra, no podrá ir a otros mundos para tentar e incomodar a los que nunca cayeron. En este sentido es como está atado, no queda nadie en quien pueda ejercer su poder. Le es del todo imposible seguir en la obra de engaño y ruina que por tantos siglos fue su único deleite. El profeta Isaías, mirando hacia lo porvenir, ve en lontananza el tiempo en que Satanás será derrocado, y exclama: ¿cómo caíste de los cielos, oh lucero, hijo de la aurora, has sido derribado por tierra, tú que abatiste las naciones. Tú eres aquel que dijiste en tu corazón: al cielo subiré, sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono. Seré semejante al Altísimo, pero ciertamente al infierno. Serás abatido, a los lados del hoyo. Los que te vieren clavarán en ti la vista y de ti se cerciorarán, diciendo: ¿es este el varón que hizo temblar la tierra, que sacudió los reinos, que convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades, y a sus prisioneros nunca los soltaba, para que volviesen a casa? Isaías 14, 12-17. Durante 6000 años, la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Él convirtió el mundo en un desierto, y destruyó sus ciudades, y a sus prisioneros nunca los soltaba para que volviesen a casa. Durante 6000 años, su prisión, la tumba, ha recibido al pueblo de Dios, y lo habría tenido cautivo para siempre si Cristo no hubiese roto sus cadenas y libertado a los que tenía presos. Hasta los malos se encuentran ahora fuera del poder de Satanás. Y queda solo con sus perversos ángeles para darse cuenta de los efectos de la maldición originada por el pecado. Los reyes de las naciones, sí, todos ellos yacen con gloria cada cual en su propia casa. El sepulcro, mas tú arrojado estás fuera de tu sepulcro como un retoño despreciado. No serás unido con ellos en sepultura, porque has destruido tu tierra, has hecho perecer a tu pueblo. Vers 18-20. Durante 1000 años, Satanás andará errante de un lado para otro en la tierra desolada, considerando los resultados de su rebelión contra la ley de Dios. Todo este tiempo padece intensamente. Desde su caída, su vida de actividad continua sofocó en él la reflexión, pero ahora, despojado de su poder, no puede menos que contemplar el papel que desempeñó desde que se rebeló por primera vez contra él. Gobierno del cielo, mientras que tembloroso y aterrorizado, espera el terrible porvenir en que habrá de expiar todo el mal que ha hecho y ser castigado por los pecados que ha hecho cometer. Para el pueblo de Dios, el cautiverio en que se verá Satanás será motivo de contento y alegría. El profeta dice: y acontecerá en él día que te haga descansar Jehová de tus penas y de tu aflicción, y de la dura servidumbre con que te han hecho servir, que entonarás este cántico triunfal respecto del rey de Babilonia, que aquí representa a Satanás, y dirás cómo ha cesado de sus vejaciones el opresor. Jehová ha hecho pedazos la vara de los inicuos, el cetro de los que tenían el dominio, el cual hería los pueblos en saña con golpe ince.
Santé y hollaba las naciones en ira con persecución desenfrenada. Vers 3 a 6. Durante los 1000 años que transcurrirán entre la primera resurrección y la segunda, se verificará el juicio de los impíos. El apóstol Pablo señala este juicio como un acontecimiento que sigue al segundo advenimiento. No juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual sacará a luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. 1 Corintios 4, 5. Daniel declara que cuando vino el anciano de días se dio el juicio a los santos del Altísimo. Daniel 7 y 22. En ese entonces reinarán los justos como reyes y sacerdotes de Dios. San Juan dice en el Apocalipsis, vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 4, 6. Entonces será cuando, como está predicho por San Pablo, los santos han de juzgar al mundo. 1 Corintios 6, 2. Junto con Cristo juzgan a los impíos, comparando sus actos con el libro de la ley, la Biblia, y fallando cada caso en conformidad con los actos que cometieron por medio de su cuerpo. Entonces lo que los malos tienen que sufrir es medido según sus obras y queda anotado frente a sus nombres en el libro de la muerte. También Satanás y los ángeles malos son juzgados por Cristo y su pueblo. San Pablo dice: ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Vers 3. Y San Judas declara que a los ángeles que no guardaron su original estado, sino que dejaron su propia habitación, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas hasta el juicio del gran día. Judas 6. Al fin de los 1000 años vendrá la segunda resurrección. Entonces, los impíos serán resucitados y comparecerán ante Dios para la ejecución del juicio decretado. Así el escritor del Apocalipsis, después de haber descrito la resurrección de los justos, dice: los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Apocalipsis 20, 5. E Isaías declara con respecto a los impíos: serán juntados como se juntan los presos en el calabozo y estarán encerrados en la cárcel y después de muchos días serán sacados al suplicio. Isaías 12 y 22. Al fin de los 1000 años, Cristo regresa otra vez a la tierra. Le acompaña la hueste de los redimidos y le sigue una comitiva de ángeles. Al descender en majestad aterradora, manda a los muertos impíos que resuciten para recibir su condenación. Se levanta su gran ejército, innumerable como la arena del mar, que contraste entre ellos y los que resucitaron en la primera resurrección. Los justos estaban revestidos de juventud y belleza inmortales. Los impíos llevan las huellas de la enfermedad y de la muerte. Todas las miradas de esa inmensa multitud se vuelven para contemplar la gloria del Hijo de Dios. A una voz las huestes de los impíos exclaman: bendito el que viene en el nombre del Señor. No es el amor a Jesús lo que les inspira esta exclamación, sino que el poder de la verdad arranca esas palabras de sus labios. Los impíos salen de sus tumbas tales como a ellas bajaron, con la misma enemistad hacia Cristo y el mismo espíritu de rebelión. No disponen de un nuevo tiempo de gracia para remediar los defectos de su vida pasada, pues de nada les serviría. Toda una vida de pecado no ablandó sus corazones. De serles concedido un segundo tiempo de gracia, emplearían como el primero, eludiendo las exigencias de Dios e incitándose a la rebelión contra él. Cristo baja sobre el monte de los Olivos, de donde ascendió después de su resurrección, y donde los ángeles repitieron la promesa de su regreso. El profeta dice: vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos, y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte
de las Olivas que está frente de Jerusalén a la parte de oriente, y el monte de las Olivas se partirá por medio haciendo un muy grande valle. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Zacarías 14, 5. 4, 9. La nueva Jerusalén, descendiendo del cielo en su deslumbrante esplendor, se asienta en el lugar purificado y preparado para recibirla, y Cristo, su pueblo y los ángeles entran en la santa ciudad. Entonces Satanás se prepara para la última tremenda lucha por la supremacía. Mientras estaba despojado de su poder e imposibilitado para hacer su obra de engaño, el príncipe del mal se sentía abatido y desgraciado, pero cuando resucitan los impíos y velas grandes multitudes que tiene al lado suyo, sus esperanzas reviven y resuelve no rendirse en el gran conflicto. Alistará bajo su bandera a todos los ejércitos, de los perdidos y por medio de ellos tratará de ejecutar sus planes. Los impíos son sus cautivos. Al rechazar a Cristo aceptaron la autoridad del jefe de los rebeldes. Están listos para aceptar sus sugestiones y ejecutar sus órdenes. No obstante, fiel a su antigua astucia, no se da por Satanás. Pretende ser el príncipe que tiene derecho a la posesión de la tierra y cuya herencia le ha sido arrebatada injustamente. Se presenta ante sus súbditos engañados como redentor, asegurándoles que su poder los ha sacado de sus tumbas y que está a punto de librarlos de la más cruel tiranía. Viendo desaparecido Cristo, Satanás obra milagros para sostener sus pretensiones. Fortalece a los débiles y a todos les infunde su propio espíritu y energía. Propone dirigirlos contra el real de los santos y tomar posesión de la ciudad de Dios. En un arrebato belicoso señala los innumerables millones que han sido resucitados de entre los muertos y declara que como jefe de ellos es muy capaz de destruir la ciudad y recuperar su trono y su reino. Entre aquella inmensa muchedumbre se cuentan numerosos representantes de la raza longeva que existía antes del diluvio, hombres de estatura elevada y de capacidad intelectual gigantesca que viendo cedido al dominio de los ángeles caídos, consagraron toda su habilidad y todos sus conocimientos a la exaltación de sí mismos. Hombres cuyas obras artísticas maravillosas hicieron que el mundo idolatrase su genio, pero cuya crueldad y malos ardides mancillaron la tierra y borraron la imagen de Dios, de suerte que el Creador los hubo de raer de la superficie de la tierra. Allí hay reyes y generales que conquistaron naciones, hombres valientes que nunca perdieron una batalla, guerreros soberbios y ambiciosos cuya venida hacía temblar reinos. La muerte no los cambió. Al salir de la tumba, reasumen el curso de sus pensamientos en el punto mismo en que lo dejaran. Se levantan animados por el mismo deseo de conquista que los dominaba cuando cayeron. Satanás consulta con sus ángeles y luego con esos reyes conquistadores y hombres poderosos. Consideran la fuerza y el número de los suyos y declaran que el ejército que está dentro de la ciudad es pequeño comparado con el de ellos y que se lo puede vencer. Preparan sus planes para apoderarse de las riquezas y gloria de la Nueva Jerusalén. En el acto todos se disponen para la batalla. Hábiles artífices fabrican armas de guerra. Renombrados caudillos organizan en compañías y divisiones las muchedumbres de guerreros. Al fin se da la orden de marcha, y las huestes innumerables se ponen en movimiento, un ejército cual no fue jamás reunido por conquistadores terrenales ni podría ser igualado por las fuerzas combinadas de todas las edades desde que empezaron las guerras en la tierra. Satanás, el más poderoso guerrero, marcha al frente y sus ángeles unen sus fuerzas para esta batalla final. Hay reyes y guerreros en su comitiva y las multitudes siguen en grandes compañías, cada cual bajo su correspondiente jefe. Con precisión militar las columnas
cerradas avanzan sobre la superficie desgarrada y escabrosa de la tierra hacia la ciudad de Dios. Por orden de Jesús, se cierran las puertas de la Nueva Jerusalén, y los ejércitos de Satanás circundan la ciudad y se preparan para el asalto. Entonces Cristo reaparece a la vista de sus enemigos. Muy por encima de la ciudad, sobre un fundamento de oro bruñido, hay un trono alto y encumbrado. En el trono está sentado el Hijo de Dios. Y en torno suyo están los súbditos de su reino. Ningún lenguaje, ninguna pluma pueden expresar ni describir el poder y la majestad de Cristo. La gloria del Padre Eterno envuelve a su Hijo. El esplendor de su presencia llena la ciudad de Dios, rebosando más allá de las puertas e inundando toda la tierra con su brillo. Inmediatos al trono se encuentran los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás, pero que cual tizones arrancados del fuego siguieron luego a su Salvador con profunda e intensa devoción. Vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y de la incredulidad, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida, y los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. Y más allá está la grande muchedumbre que nadie podía contar de entre todas las naciones y las tribus y los pueblos y las lenguas de pie ante el trono y delante del Cordero, revestidos de ropas blancas y teniendo palmas en sus manos. Apocalipsis 7:9. Su lucha terminó, ganaron la victoria. Disputaron el premio de la carrera y lo alcanzaron. La palma que llevan en la mano es símbolo de su triunfo, la vestidura blanca, emblema de la justicia perfecta de Cristo. ¿Qué es ahora de ellos? Los redimidos entonan un canto de alabanza que se extiende y repercute por las bóvedas del cielo, atribuyase la salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Ángeles y serafines unen sus voces en adoración. Al ver los redimidos el poder y la malignidad de Satanás han comprendido, como nunca antes, que ningún poder fuera del de Cristo habría podido hacerlos vencedores. Entre toda esa muchedumbre ni uno se atribuye a sí mismo la salvación, como si hubiese prevalecido con su propio poder y su bondad. Nada se dice de lo que han hecho o sufrido, sino que el tema de cada canto, la nota dominante de cada antífona es, salvación a nuestro Dios y al Cordero. En presencia de los habitantes de la tierra y del cielo reunidos, se efectúa la coronación final del Hijo de Dios. Y entonces, revestido de suprema majestad y poder, el Rey de Reyes falla el juicio de aquellos que se rebelaron contra su gobierno, y ejecuta justicia contra los que transgredieron su ley y oprimieron a su pueblo. El profeta de Dios dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi a los muertos, pequeños y grandes, estar en pie delante del trono, y abriéronse los libros, abrióse también otro libro que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 8 y 11-12. Apenas se abren los registros, y la mirada de Jesús se dirige hacia los impíos, estos se vuelven conscientes de todos los pecados que cometieron. Reconocen exactamente el lugar donde sus pies se apartaron del sendero de la pureza y de la santidad, y cuán lejos el orgullo y la rebelión los han llevado en el camino de la transgresión de la ley de Dios. Las tentaciones seductoras que ellos fomentaron, cediendo al pecado, las bendiciones que pervirtieron, su desprecio de los mensajeros de Dios, los avisos rechazados, la oposición de corazones obstinados y sin arrepentimiento, todo eso sale a relucir, como si estuviese escrito con letras de fuego. Por encima del trono se destaca la cruz, y como en vista panorámica aparecen las escenas de la tentación, la caída de Adán divina, los estatutos que ellos despreciaron y transgredieron. Son testigos de la
Explosión de admiración, arrobamiento y adoración de los redimidos. Y cuando las ondas de melodía inundan a las multitudes fuera de la ciudad, todos exclaman a una voz: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Apocalipsis 15:3. Y cayendo, prosternados, adoran al príncipe de la vida. Satanás parece paralizado al contemplar la gloria y majestad de Cristo, el que en otro tiempo fuera uno de los querubines cubridores. Recuerda de dónde cayó. El que fuera serafín resplandeciente, hijo de la aurora, cuán cambiado se ve y cuán degradado. Está excluido para siempre del consejo en que antes se le honraba. Ve ahora a otro, que junto al Padre vela su gloria. Ha visto la corona colocada sobre la cabeza de Cristo por un ángel de elevada estatura y majestuoso continente, y sabe que la posición exaltada que ocupa este ángel habría podido ser la suya. Recuerda la mansión de su inocencia y pureza, la paz y el contentamiento de que gozaba hasta que se entregó a murmurar contra Dios y a envidiar a Cristo. Sus acusaciones, su rebelión, sus engaños. Para captarse la simpatía y la ayuda de los ángeles, su porfía en no hacer esfuerzo alguno para reponerse cuando Dios le hubiera perdonado, todo eso se le presenta a lo vivo. Echa una mirada retrospectiva sobre la obra que realizó entre los hombres y sobre sus resultados, la enemistad del hombre para con sus semejantes, la terrible destrucción de vidas, el ascenso y la caída de los reinos, el derrocamiento de tronos, la larga serie de tumultos, conflictos y revoluciones. Recuerda los esfuerzos constantes que hizo para oponerse a la obra de Cristo y para hundir a los hombres en degradación siempre mayor. Ve que sus conspiraciones infernales no pudieron acabar con los que pusieron su confianza en Jesús. Al considerar Satanás su reino y los frutos de sus esfuerzos, solo ve fracaso y ruina. Ha inducido a las multitudes a creer que la ciudad de Dios sería fácil presa, pero ahora ve que eso es falso. Una y otra vez en el curso. El fin del conflicto. 633. De la gran controversia, ha sido derrotado y obligado a rendirse. De sobra conoce el poder y la majestad del Eterno. El propósito del gran rebelde consistió siempre en justificarse y en hacer aparecer al gobierno de Dios como responsable de la rebelión. A ese fin dedicó todo el poder de su gigantesca inteligencia. Obró deliberada y sistemáticamente y con éxito maravilloso para inducir a inmensas multitudes a que aceptaran su versión del gran conflicto que ha estado desarrollándose por tanto tiempo. Durante miles de años este jefe de conspiraciones hizo pasar la mentira por verdad. Pero llegó el momento en que la rebelión debe ser sofocada finalmente y puestos en evidencia la historia y el carácter de Satanás. El archiengañador ha sido desenmascarado por completo. En su último gran esfuerzo para destronar a Cristo, destruir a su pueblo y apoderarse de la ciudad de Dios. Los que se han unido a él se dan cuenta del fracaso total de su causa. Los discípulos de Cristo y los ángeles leales contemplan en toda su extensión las maquinaciones de Satanás contra el gobierno de Dios. Ahora se vuelve objeto de execración universal. Satanás ve que su rebelión voluntaria le incapacitó para el cielo. Ejercitó su poder guerreando contra Dios, la pureza, la paz y la armonía del cielo serían para él suprema tortura. Sus acusaciones contra la misericordia y justicia de Dios están ya acalladas. Los vituperios que procuró lanzar contra Jehová recaen enteramente sobre él. Y ahora Satanás se inclina y reconoce la justicia de su sentencia. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, que todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus actos de justicia han sido manifestados. Toda cuestión de verdad y error en la controversia que tanto ha durado, ha quedado aclarada.
Los resultados de la rebelión y del apartamiento de los estatutos divinos han sido puestos a la vista de todos los seres inteligentes creados. El desarrollo del gobierno de Satanás en contraste con el de Dios ha sido presentado a todo el universo. Satanás ha sido condenado por sus propias obras. La sabiduría de Dios, su justicia y su bondad quedan por completo reivindicadas. Queda también comprobado que todos sus actos en el gran conflicto fueron ejecutados de acuerdo con el bien eterno de su pueblo y el bien de todos los mundos que creó. Todas tus obras alabarán, oh Jehová, y tus piadosos siervos te bendecirán. Salmos 145, 10 vm. La historia del pecado atestiguará durante toda la eternidad que con la existencia de la ley de Dios se vincula la dicha de todos los seres creados por Él. En vista de todos los hechos del gran conflicto, todo el universo, tanto los justos como los rebeldes, declaran al unísono: justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. El universo entero contempló el gran sacrificio hecho por Él, Padre y el Hijo en beneficio del hombre. Ha llegado la hora en que Cristo ocupa el puesto a que tiene derecho y es exaltado sobre los principados y potestades, y sobre todo nombre que se nombra. A fin de alcanzar el gozo que le fuera propuesto, el de llevar muchos hijos a la gloria, sufrió la cruz y menospreció la vergüenza. Y por inconcebiblemente grandes que fuesen el dolor y el oprobio, mayores aún son la dicha y la gloria. Echa una mirada hacia los redimidos, transformados a su propia imagen, y cuyos corazones llevan el sello perfecto de lo divino y cuyas caras reflejan la semejanza de su Rey. Contempla en ellos el resultado de las angustias de su alma, y está satisfecho. Luego, con voz que llega hasta las multitudes reunidas de los justos y de los impíos, exclama: contemplad el rescate de mi sangre. Por estos sufrí, por estos morí, para que pudiesen permanecer en mi presencia a través de las edades eternas. Y de entre los revestidos con túnicas blancas en torno del trono asciende el canto de alabanza: digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder, y la riqueza, y la sabiduría, y la fortaleza, y la honra, y la gloria, y la bendición. Apocalipsis 5 y 12. A pesar de que Satanás se ha visto obligado a reconocer la justicia de Dios y a inclinarse ante la supremacía de Cristo, su carácter sigue siendo el mismo. El espíritu de rebelión, cual poderoso torrente, vuelve a estallar. Lleno de frenesí, determina no cejar en el gran conflicto. Ha llegado la hora de intentar un último y desesperado esfuerzo contra el Rey del cielo. Se lanza en medio de sus súbditos y trata de inspirarlos con su propio furor y de moverlos a dar inmediata batalla. Pero entre todos los innumerables millones a quienes indujo engañosamente a la rebelión, no hay ahora ninguno que reconozca su supremacía. Su poder ha concluido. Los impíos están llenos del mismo odio contra Dios que el que inspira a Satanás, pero ven que su caso es desesperado, que no pueden prevalecer contra Jehová. Se enardecen contra Satanás y contra los que fueron sus agentes para engañar, y con furia demoníaca se vuelven contra ellos. Dice el Señor: por cuanto has puesto tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí que voy a traer contra ti extraños, los terribles de las naciones, y ellos desenvainarán sus espadas contra tu hermosa sabiduría, y profanarán tu esplendor. Al hoyo te harán descender. Te destruyo, oh querubín que cubres con tus alas, y te echo de en medio de las piedras de fuego. Te echo a tierra, te pongo delante de reyes, para que te miren. Te torno en ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que te ven. Serás ruinas, y no existirás más para siempre.